Bien, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una nueva edición de nuestra cátedra DAC. Como ustedes bien lo saben, la cátedra ya desde el año 2021 ha buscado invitar a teóricos, artistas, investigadores que se encarguen pues de proponer miradas diferentes a las situaciones que habitamos en el día a día. Y pues las temáticas de la cátedra cambian semestre a semestre y la mirada hacia los diseños otros es la que nos congrega este semestre. Entonces, antes de presentar al profesor Pablo y presentar a las estudiantes que se van a encargar de moderar la conversación, quisiera darle la palabra al profesor Alfredo Gutiérrez, quien ayudó bastante en la gestión de todos los invitados. Bienvenido, Alfredo. Bueno, Silvia, muchas gracias. Un saludo a todos los estudiantes del doctorado, los profesores reunidos. Un saludo a Pedro Pablo, a quien por fin puedo ver en video. Gracias por el contacto. Y solo quiero decir que el trabajo de Pedro Pablo en decolonialidad y estética, en estéticas decoloniales, con compañero profesor Walter Miñolo, y por sí mismo es bien conocido y que es, me parece, un momento pues muy importante para el doctorado en diseño, arte y ciencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, este encuentro por su conducto el profesor Pedro Pablo con el doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces espero, estando tan cerca como estamos, que no sea la última vez y que iniciemos una conversación porque en la arista y en el campo de las artes pues nos interesa sumamente lo que ustedes estén planteando. Entonces, pues sin extenderme más, le doy cordialmente la bienvenida y vuelvo el micrófono a Silvia para que siga con lo dispuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Y sí, pues claro, esperamos desde el doctorado que este sea el inicio de una conversación muchísimo más larga entre los dos doctorados. Bien, el profesor Pedro Pablo Gómez es doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente titular de la Facultad de Artes ASAF de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ejerce como docente invitado en varias universidades, tanto de Colombia como de América Latina. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El surrealismo, Pensamiento del objeto y construcción del mundo, Avatares de la investigación-creación, 100 trabajos de grado en artes plásticas y visuales, Arte y etnografía, la investigación en arte y el arte como investigación, agenciamientos musicoplásticos, estéticas y opción decolonial, estéticas fronterizas, diferencia colonial y opción estética decolonial, No sé por qué no me dejan salir. reconstrucción, voy a silenciar acá, reconstrucción estética decolonial en coautoría con Walter Miñolo, todos del Fondo de Publicaciones de la UDFJC. Su actividad artística incluye curadurías y exposiciones individuales y colectivas. Es director de Calle 14, revista de investigación en el campo del arte. Es el coordinador del doctorado en estudios artísticos, donde también edita Estudios Artísticos, revista de investigación creadora. Bien, profesor, pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación y somos todo oídos. Muchas gracias. Creo que faltó presentar a los estudiantes. Sí, pero prefiero hacerlo cuando terminemos su presentación. Así no Ah, se nos extiende esto tanto. perfecto. Muchas gracias a profesora Silvia. Gracias, profesor Alfredo, por la invitación. Saludos a todos, a todas. Eh, Creo que quisiera hacer como una reflexión general, tocar algunos aspectos como para la conversación y luego creo que las preguntas que plantearon son preguntas súper contundentes, amplísimas, ¿no? Y que quisiera conocer a las personas que hicieron todas esas preguntas tan profundas y que podamos conversar un poco más, ¿no? Sobre eso. Entonces, sin más, podríamos pasar a la siguiente. Son como unas especies de epígrafes al comienzo. Entonces, y con esto diría que empezaría a responder ya preguntas
Si la colonialidad no se siente, la decolonialidad es vacía. Eh, la colonialidad del poder siempre busca un cuerpo en donde inscribirse, anidarse y, si es posible, naturalizarse. Eh, Antes de esto, quería hacer una aclaración sobre el título. Fue realmente un error mío, que faltó la palabra años, ¿no? Lo que hice fue decir, bueno, la colonialidad, el patrón colonial del poder se instaló en el siglo XVI, a partir de 1492. Entonces lo que hice fue 2026 menos 1492, 534 creo, años. Entonces el título debería decir es años, ¿no? Al final, pero quedó un poco extraña, pero me pareció interesante, ¿no? Una instalación de 534. Parecía era como del año 534. Bueno, con esa aclaración, eh, estos epígrafes pues hablan del poder incorporado y cómo, dado que el poder, el patrón colonial del poder se instala es en los cuerpos, el grado cero de la decolonialidad también es el cuerpo, ¿no? Empieza con el cuerpo. Es como para dejarlo ahí, podemos la siguiente, por favor. Nosotros, digamos, esta trayectoria de las estéticas decoloniales viene en términos como de la conceptualización de la decolonialidad estética, pues se remonta como al doctorado en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina, donde inició esta conversación y donde, pues, que es uno de los nodos del grupo Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, donde trabajó de Catherine Walsh, Walter Miñolo, Santiago Castro Gómez, digamos que fue uno de los nodos del grupo, y allí surgió la conversación sobre las estéticas decoloniales, porque se hablaba al comienzo de colonialidad del poder, colonialidad del ser, colonialidad de la naturaleza, colonialidad del saber. Sí, entonces nosotros nos tocó en la tercera, nosotros somos la tercera cohorte, empezamos a plantear en el año 2009 la cuestión del arte, es decir, el arte, ¿qué tiene que ver con esto? Y la estética y la sensibilidad. ¿Acaso no hay colonialidad estética? Entonces planteamos, Adolfo Albán empezó a plantear la pregunta y nosotros continuamos con esto. Y en 2010 organizamos una exposición aquí en la Universidad Distrital, en la sala de exposiciones de la SAB, en el parqueadero del Banco de la República y en el Mambo. Esa exposición se llamó Estéticas Decoloniales, Abya-Yala, la Gran Comarca, donde era un planteamiento curatorial en el que pensábamos, bueno, instalemos la conversación para ver qué les resuena a los artistas. Era una propuesta como una invitación a pensar qué sería esto de la decolonialidad estética. Allí inició como el debate, digamos, de las estéticas decoloniales. Pero lo que quiero decir aquí es que en ese proceso, uno de los artistas que invitamos fue Benjamín Jacanamijor, y él en una de las conversaciones, después del foro y después de la inauguración, tomando cerveza, nos dijo, les voy a dar un pensamiento. Eh, él tiene un lema de los indígenas que es vivir bien, pensar bonito. Entonces, en ese pensar bonito, dijo, estar colonizado es vivir en el tiempo de las memorias robadas. Entonces dijimos con Walter Miñola, wow, esto es fantástico y de aquí hay que explorar esto y pues es obvio, ¿no? Es muy, muy potente. Entonces, a partir de ahí son lo que viene de la decolonialidad del tiempo y la decolonialidad de la memoria, ¿no? De hecho, Walter Miñol escribió un texto después en el MACBA cuando le invitaron a descolonizar las musas, ¿no? O sea, como activar las musas, descolonizar el museo, activar las musas. Pero con Benjamín Jacanamijo llegábamos a la conclusión en ese momento. Bueno, entonces, si estar colonizados, vivir en el tiempo de las memorias robadas, porque se llevaron los objetos, pero en los objetos, la pregunta es cuando se llevan los objetos, eh, el robo de los objetos implica que las memorias van con los objetos y de eso pensábamos que no necesariamente, ¿no? Es posible que los objetos, las memorias no viajen con los objetos.
en el robo de los objetos de la colonialidad y que esos objetos son reinstalados en los museos en Europa, pero son objetos que llegan vacíos de las memorias a las que pertenecían y que fueron instalados en otros relatos, ¿no? Entonces, con otras memorias. Esa es una parte interesante de profundizar. Continuemos, por favor. Pero lo que quería plantear es una tesis que siempre traemos. Yo estuve la vez pasada cuando invitaron hace ya, no sé, 10 años a este mismo doctorado, a Walter Miñolo, y hablo también un poquito de esto, eh, que es, digamos, es la tesis que estamos en un proceso de reconfiguración del orden mundial, del desorden mundial, en la transición de un mundo de un solo centro a un mundo policéntrico. Y el argumento es que cualquiera que sean nuestras decisiones y lo que nosotros hacemos hoy, lo podríamos ubicar en alguna de estas 4 trayectorias que vamos a mostrar aquí en esta diapositiva. No sé si avanza. No, esa, sí, por favor. Entonces, en esta, si quieres de una vez las podemos colocar todas o vamos así poco a poco. Eh, Muy bien. Entonces, este sería el panorama, las de las opciones, ¿no? Pero está basado en un argumento de Walter Miñolo que dice más o menos lo siguiente. Antes del siglo XV, el mundo era policéntrico y no capitalista. Con el inicio de la modernidad, colonialidad, el mundo se fue volviendo de un solo centro y capitalista. Y eso duró 500 años, un poco más de 500 años, esto los 534 años, hasta finales de los años 90. Cuando se empieza a ver que digamos, la historia de la colonialidad era el capitalismo y un solo proyecto civilizatorio, es decir, Occidente, ¿no? Y la modernidad como única opción. Sin embargo, a lo que asistimos hoy es a un proceso de reconstitución en donde ya el patrón colonial, el control de la matriz colonial del poder, del patrón colonial del poder, está en disputas. Entonces, está en disputa a través de grupos de países, que es lo que se denomina la desoccidentalización, que estaría liderada por los BRICS. Y frente a ese proceso, pues hay una reacción, ¿no? O sea, el mundo policéntrico no es una cosa fácil, ¿no? Entonces, la reacción frente al proceso de desoccidentalización es la reoccidentalización que estamos viendo en estos días, ¿no? En la historia cómo el imperio reacciona porque ve como en disputa su hegemonía, ¿no? Giovanni Arrighi decía hace unos años que el próximo país hegemónico, pues obviamente va a ser China, ¿no? No Estados Unidos, sino China. Es posible que esto sea así, es posible que no sea, pero lo que sí es verdad es que estamos en un proceso de disputa, de reconfiguración. Entonces, rápidamente para cómo se entendería estos procesos, la reoccidentalización es neoliberal, eurousacéntrica, científico-céntrica, porque tiene el proceso de la objetividad sin paréntesis. Este es un concepto de Maturana, ¿no? La objetividad entre paréntesis, la verdad sin paréntesis, es decir, es la verdad de la ciencia y del saber occidental. En cambio, la desoccidentalización liderada por los BRICS es cómo agenciar el patrón colonial del poder siendo capitalista, pero sin ser eurousacéntrica, ¿no? Es decir, agenciar el capitalismo desde un criterio distinto. La diferencia allí es racial, pues los BRICS no son blancos, no son Estados Unidos, Europa, pero es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Y ahora los nuevos países que están entrando. Pero, y también la objetividad económica, pues no está entre paréntesis, pero sí la objetividad epistémica en esta opción, ¿no? No sé si podríamos volver, creo,
Frente a esto también está la otra opción que se llama la reorientación de la izquierda mundial. Allí es un poco más densa la argumentación, pero digamos, Walter Miele ve cuatro grandes trayectorias en la reorientación de la izquierda. Y uno es el diálogo entre las izquierdas teológicas eh, y las izquierdas digamos, occidentales e islámicas, ¿no? Como entre el Islam y las izquierdas seculares podría haber un posible diálogo en términos como de las teologías de la liberación, ¿no? Que también se pueden pensar desde el Islam y también desde las teologías de la liberación acá, y la izquierda secular, ¿no? Eso sería una ruta de diálogo, pues no van a ser diálogos fáciles, a los que les implica también poner la verdad entre paréntesis, ¿no? Porque cada uno intenta colocar los términos de la conversación, dice Walter Miñón. Entonces es una opción posible. La otra trayectoria él la denomina el giro de la izquierda euroamericana hacia un encuentro con pensadores progresistas islámicos, pero ya sería como más, no tan teológica, sino pensadores progresistas. La tercera trayectoria es interesante, que es la de la organización, el Foro Social Mundial, que es de izquierda, frente a la Organización Mundial del Comercio. No sé, es como para contrastar la, y cómo, digamos, la izquierda lo que ha planteado es el proceso de lo común, ¿no? El problema de criticar al capitalismo a través de lo común, ¿no? Pero entonces el problema de la izquierda ha sido su eurocentrismo, ¿no? Es un poco que se plantea, lo que se plantea aquí en esta diapositiva. Y la cuarta trayectoria es la que está liderada por Claxo, digamos, es una izquierda más de América Latina, izquierda colonial que está también en un proceso de decolonialidad y liderada por en Claxo. Están surgiendo unos nodos interesantes de colonialidad desde la izquierda, ¿no? Digamos, quería plantear estas cuatro opciones y está la opción de colonial. Entonces, si la reoccidentalización, la desoccidentalización, no critica el capitalismo, pero sí el eurocentrismo, ¿no? La izquierda es crítica del capitalismo, pero es eurocéntrica. Entonces, la opción de colonial lo que propone es una crítica al capitalismo, al eurocentrismo y a la verdad, ponerla entre paréntesis, ¿no? Es decir, es una perspectiva, una opción. Sin embargo, lo que se plantea es que estas opciones están en convivencia y van a estarlo durante mucho tiempo, puede ser, o no tanto, siempre y cuando qué tipo de mundo en transición sea el que se logre en los próximos años, las próximas décadas, en términos de la reorganización del mundo, ¿no? Entonces quería decir aquí que la opción de colonial, entonces es la objetividad entre paréntesis, plantea estéticas de coloniales, es el proyecto de la transmodernidad de Dussel, el proyecto del postdesarrollo que plantea Arturo Escobar, la interculturalidad crítica que plantea eh, Catherine Walls, la opción espiritual, a veces Walter Miñolo la plantea como una quinta opción, la espiritualidad, ¿no? La opción de la espiritualidad. Aquí ya la estoy colocando como parte de la opción de colonial, porque la opción de la espiritualidad es, en una fórmula planteada, es como descolonizar la religión para liberar la espiritualidad. Y son los mundos en los que se plantea la vida de otra manera, ¿no? Es decir, es plantear la relación y la relación con la tierra y con la naturaleza de otra manera. Entonces, la espiritualidad no es una cuestión solamente de religión, sino de relación con la naturaleza, ¿no? Y con los mundos. Y esto tiene que ver mucho, pues creo que más adelante podríamos conversar y ustedes van a conversar con lo que Arturo Escobar plantea de la autonomía y el diseño, ¿no? Que creo que es algo que ustedes han trabajado bastante en el doctorado. Continuemos, por favor. El, la otra idea que quería plantear es el poder plantea jerarquías, ¿no? Entonces, esta es una tabla que es
la idea es que sea pedagógica, y es que si tenemos en cuenta el sistema de centro-periferia, las jerarquías que ha planteado la modernidad se pueden ver desde cualquier lugar en donde estemos, cualquiera que sea nuestra profesión, en términos de centro-periferia, ¿no? Y siempre está cómo se hace un centro y periferia a través de una ideología, de un discurso ideológico que realmente se plantea como científico, pero es el discurso a través del cual se establece la división centro-periferia, semiperiferia. Entonces, toda división colonial, esta será una serie de jerarquías que Santiago Castro Gómez a veces lo plantea como una heterarquía. Pensar el poder como heterarquía, ¿no? Lo entendemos como un conjunto de jerarquías conectadas entre sí, pero también al mismo tiempo podemos analizarlas. Entonces, la primera es la división internacional del trabajo entre centro-periferia y a través del discurso del metropolicentrismo, ¿no? Es decir, y de la economía mundo, diría Wallerstein, ¿no? Entonces, así se divide el trabajo y ahí estaría todo el discurso de análisis del marxismo, ¿no? Habría la otra jerarquía, la de clase, también, ¿no? A través del clasismo, eso es una palabra un poco extraña, pero es para hablar con Aníbal Quijano que lo que hubo, la perspectiva de colonial no es una teoría de clases, ¿no? Sino la teoría de la clasificación social. Entonces no es lo mismo la teoría de clases, sino a través de la teoría de colonial del poder es de la clasificación social, en la que no es una cuestión solamente económica, sino que la raza tuvo un gran juez central, ¿no? En el poder, la matriz colonial del poder, la raza es fundamental, y también para los estudios culturales en general, los estudios decoloniales. El sistema interestatal global también, a través del proceso del desarrollo, es cómo se construye las ideas de primer mundo, segundo mundo, países desarrollados, subdesarrollados, ¿no? Entonces es el desarrollismo y el militarismo que nos ayuda a esto. La jerarquía étnico-racial, también a través del racismo, o racialismo podemos decir, pero racismo realmente. La jerarquía de sexo, aquí estaría, en esto está todo el pensamiento de los feminismos decoloniales, como es la construcción de la mujer, o sea, como una invención de la modernidad para inventar el concepto hombre-mujer, mujer sin derechos, mujer con derechos, y plantear el tema de la interseccionalidad, en que las violencias son interseccionales, ¿no? O sea, entre raza, género, sexo, clase, están interseccionadas, ¿no? O sea, actúan de manera colaborativa todas las violencias. Sigamos rápidamente porque quiero llegar a la nuestra, que es a la de arte y diseño, la jerarquía de la salud. Aquí ya estamos. Entonces el cristianismo también es cuando se plantea como ideología, cristiano o no cristiano es otra manera, pero en la jerarquía estética global, que aquí pararemos, nos, nos interesa cómo a través del discurso del arte y de la estética, de la historia del arte moderno, que es la historia del arte europeo, eurocéntrico, ese relato ayuda para definir qué es arte, a través de la historia del arte y de la estética, qué es arte y dónde está el lugar del arte, dónde se produce el arte. Y este es como nuestro argumento, mi argumento de mi tesis de doctorado era cómo funciona la estética en la modernidad antes de que la estética apareciera en el siglo XVIII. Hubo teoestética, pero después se volvió estética, egoestética, pero funciona como un mecanismo de clasificación social, clasificación del hacer. Y lo mismo, de alguna manera, podríamos decir, quizá, del diseño. Hay un diseño occidental y hay un no diseño, considerado como artesanía, diseño de la periferia. Y entonces eso genera también las ideas de dependencia tecnológica, científica, epistémica. Entonces, ¿cómo ubicarnos nosotros en términos de arte y diseño en estas jerarquías, ¿no? Jerarquía del poder. Creo que ustedes han pensado mucho
en cuál es la ubicación de las prácticas del diseño, los diseños otros estarían, en dónde estarían ubicados, ¿no? Seguramente los diseños otros no son los diseños de arriba, los hegemónicos del arte y del super diseño neoliberal, ¿no? Sino estaríamos en otro lugar del diseño, quizá desde el diseño semiperiférico o desde el no diseño. Pero eso sería para conversar. Quería, y pues obviamente cada jerarquía tiene sus propias instituciones, ¿no? En el caso del arte, pues tenemos las academias, las escuelas de diseño, los museos, las galerías, las ferias y todo el sistema de mercado del arte y de los productos de diseño, ¿no? Entonces, es las instituciones, el discurso ideológico y la distinción espacial, centro-periferia, ¿no? Y la distinción temporal también, que es la colonialidad del tiempo, como dice Walter Miñolo, es decir, nosotros siempre estamos atrás en el tiempo. El tiempo de la modernidad es el de arriba, el diseño hegemónico es el de vanguardia, y nosotros siempre hemos estado como atrás en términos del progreso, del diseño, del desarrollo, del arte también. Siempre estamos planteando el tema de la contemporaneidad, ¿no? Es decir, para nosotros siempre es un problema. ¿Por qué? Porque siempre nos pensamos y no sabemos y nos estamos atrás. Es decir, el problema es que no somos contemporáneos de una manera. Sigamos, voy a mostrar otros intentos de gráficas. Digamos, eh, yo soy visual, entonces aquí este es un intento de poner el patrón colonial del poder de Quijano. Pues él dice, el poder es una malla de relaciones heterogénea, histórico-estructural, que se instala en América para el control de las dimensiones de la vida, que son estas: el control del trabajo de sus productos, la subjetividad y sus productos, entre ellas el conocimiento, la autoridad y sus instrumentos, el sexo, género y sus productos, la naturaleza y sus recursos. Entonces, estos son los ámbitos donde actúa el poder, las relaciones del poder, y no de cualquier poder, es la colonialidad del poder. Es decir, la colonialidad del poder actúa de esta manera, considerando qué es conocimiento y qué no es conocimiento. Entonces, el conocimiento europeo, en América no hay conocimiento. En Europa hay arte, pero acá no hay arte. Entonces, sí, y a través de la raza, ¿no? El Quijano dice cómo el racismo y el patriarcado actúan de manera coordinada para hacer posible estas relaciones de explotación, dominación, conflicto. Aquí quisiera resaltar algo interesante, y es que el poder es dominación, explotación, pero al mismo tiempo es conflicto. Y dado que es conflicto, lo podemos disputar. Si no fuera, el poder no tuviera la dimensión del conflicto, de todos modos es una construcción social, son relaciones, ¿no? Es una malla de relaciones, y el poder uno lo ve en las relaciones. El poder no está en paquetes, ¿no? Sino son las relaciones de poder. Cuando actúan las relaciones, se lo ve en acción. Entonces, dado que el poder está en el conflicto, sería posible pensar en un patrón decolonial del poder. Es una tesis, digamos, una pregunta, ¿no? Este es el patrón colonial del poder. Y el patrón colonial del poder está hecho para subordinar. Pues las teorías del poder de Foucault y otros es el poder como poder para subordinar, ¿no? Para subjetivar, para sujetar. ¿Cómo sería el poder decolonial? Pues todo lo contrario, ¿no? Es decir, el poder no sería para sujetar, sino para desujetar, para liberar, para crear, para construir relaciones de otra manera. No construcción de relaciones éticas y no políticas de dominación, diría Dussel, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos el poder de otra manera? Dussel lo plantea así en la política, ¿no? Es decir, él dice, desde que apareció la noción de
Evo Morales y los zapatistas del poder obediencial, tenemos que reescribir la historia de la política de otra manera. Y escribe los dos tomos de la política de otra manera. Y desde la estética, ahora al final vamos a hablar un poquito más de la estética y de esto. Entonces, este es una gráfica del patrón colonial del poder. Lo que pasa en el centro es una cosa, lo que pasa adentro otra cosa y lo que pasa en la periferia afuera es otra, ¿no? Allá no hay el trabajo en América, es el trabajo no pagado, ¿no? La mujer americana es otra cosa. Eh, entonces, con base en esto, también Quijano plantea un patrón colonial del imaginario. Ese no ha sido tan trabajado y quería mostrarles en la siguiente diapositiva el patrón colonial del imaginario. Es decir, la colonialidad del imaginario también tendría un patrón y este sería una perspectiva más cultural. Eduardo Restrepo hizo en algún momento una interpelación, dijo, los estudios culturales no han pensado en la colonialidad cultural. Y tenía razón, porque se ha pensado más en el poder y no tanto desde la cultura y las artes. Y este es el patrón colonial del imaginario. Entonces el poder también hizo que las creencias, los modos de significación, los modos de producir imágenes, los modos de significación de Europa se impongan sobre los de América y los de la exterioridad, ¿no? Entonces se da la imposición del imaginario de los colonizados, la cultura del colonizador como objeto de deseo del colonizado y todo el proceso de europeización cultural. Dice, las grandes culturas no eran orales e iletradas, sino que fueron convertidas. Acá había escrituras, solo que no eran escrituras alfabéticas, pero había escrituras, ¿no? En América y estaban en un proceso de desarrollo igual coetáneo a lo que estaban las culturas europeas y otras culturas. Entonces, las culturas locales condenadas a la oralidad fue parte de la represión del imaginario, ¿no? El concepto de imaginario de Quijano no es el mismo de Lacan, eh, lo real, lo imaginario, lo simbólico, sino imaginario es una noción ampliada que incluye también el conocimiento y las formas de subjetivación y de construcción a través de los patrones y aquí estaría, yo pienso, el diseño, ¿no? Es decir, la construcción de patrones, instrumentos de expresión formalizada, objetivada, intelectual o visual. Entonces, el patrón del imaginario también colonizó el hacer, diríamos, los haceres, y cómo el sentipensar lo atravesó, ¿no? Entonces, la construcción simbólica está atravesada por la colonialidad del imaginario. Todo esto es para profundizar, ¿no? Digamos, tendríamos que desde los símbolos podemos verlo todo, desde las creencias verlo todo, desde las teorías de las imágenes también vemos todo, desde el mestizaje también lo podemos ver todo. Esto es lo interesante de las jerarquías, es eso, ¿no? Que son conectadas. Desde una perspectiva feminista, el feminismo no es solamente feminismo, no puede ser solo feminismo, debe también interpelar el sistema de las imágenes, las creencias, los símbolos, lo cultural, lo económico, las demás dimensiones del patrón colonial del poder. En el doctorado, las colegas feministas decían, tenían un lema, sin feminismo no hay decolonialidad. Y es verdad, pero también no hay feminismo sin las otras dimensiones de la colonialidad, ¿no? El feminismo no, lo que han tratado a veces es como de aislar al feminismo y decirle, bueno, este es como una cuestión aislada, ¿no? Es una cuestión de las mujeres, pero el feminismo no es una cuestión solamente de las mujeres, ¿no? Es de todos los colonizados. Sigamos, por favor. Bueno, aquí voy a hacer unas anotaciones. La idea era como, cuando me invitaron, yo dije, ¿de qué voy a hablar en el doctorado de diseño? Entonces,
encontré un poco que Enrique Dussel, recordaba que había leído hace un tiempo, Enrique Dussel en el 86 por allá publicó un librito que se llama Filosofía de la Producción. Y ese libro tiene una hipótesis y es que dice que la poiesis, y en la poiesis está el diseño y el arte. La poiesis tiene dos zonas grandes, toda la producción en general, y en la producción general, la producción del arte es una producción de parte de la poiesis, pero es una parte restringida de la poiesis, ¿no? La gran parte de la poiesis está en la producción, ¿no? El diseño está entre el arte y la producción, ¿no? Entonces, lo que él dice es que generalmente se dice que la economía es que determina todo lo demás, la cultura, pero Dussel tiene como en el prólogo, alguien que hace el prólogo dice que en el texto hay una hipótesis y es que realmente es la poiesis la que determina la economía y luego la economía lo determina todo lo demás. Entonces, el mundo del trabajo y del hacer y de la poiesis es fundamental para entender el desarrollo de la economía. Entonces él trabaja los cuadernos de la filosofía de la producción de Marx y, y desarrolla una idea que es de la poética diseñante. Es decir, ¿cómo sería una poética diseñante, ¿no? No sé si puedo hacer unas... Entonces, la filosofía de la liberación en América Latina no puede dejar de pensar niveles concretos, regiones fundamentales de la existencia humana. La estética, él dice, es la parte limpia, pero no se ha pensado la otra parte, que es la parte de la poesía. Entonces, se necesita, así como se necesita la filosofía de la liberación, necesitaríamos el diseño de la liberación, en términos de Dussel, ¿no? Y eso sería a través de una poética diseñante capaz de pensar desde América Latina el lugar del diseño, la relación el diseño, el hacer con la tecnología y hacia qué proyecto de, de construcción desde las víctimas, siempre lo plantea Dussel, y desde la comunidad. Entonces, ¿cómo el planteamiento sería la, la integración de ciencia, tecnología y arte sería una de las dimensiones del proyecto de la poética diseñante? No separa estos elementos, sino que los combina en una unidad funcional. Por ejemplo, la ciencia y el diseño se orientan hacia la producción tecnológica, mientras que la tecnología se define en función estética y el arte se vincula con la tecnología y la ciencia. Esto crea una acción única, como el valor, dice, casi como la invención del verde a partir del azul y el amarillo. Es un ejemplo un poco crítico que da Dussel. El diseño como acto poético, es decir, cómo podríamos pensar el diseño como acto poético, es decir, una actividad creadora que transforma la naturaleza en objetos culturales. Este proceso incluye la previsión, la creación, la realización de artefactos con coherencia formal, funcional, estética, pero cómo lo hacemos desde la perspectiva de la vida y no desde la perspectiva del negocio, del capital y de la producción. Y cómo desde ahí también otra dimensión de la poética diseñante es cómo pensar la autonomía del diseño, ¿no? Es decir, el diseño tendría que comenzar su autonomía, eh, no como, no sé, gregario de la tecnología o de la arquitectura o del arte, o dice, o cómo se define el diseño desde la ingeniería o como de parte de las bellas artes. Dice, sin embargo, el diseño podría ser pensado como una actividad única, capaz desde el diseño, de repensar la ciencia, la tecnología y el arte. Sí, no es lo mismo pensar el diseño desde el arte o desde la arquitectura o desde la ciencia o desde la tecnología que pensar que el diseño se piense a sí mismo, piense las
las relaciones con las otras disciplinas, ¿no? Y el contexto cultural es importante para la poética diseñante. Reconocer que el diseño no ocurre en un vacío, sino que está condicionado por el contexto cultural, económico y social. Y esto significa que el diseñador debe ser consciente, dice Dussel, de las influencias externas. Trabaja en un marco teórico que le permite interpretar y responder a necesidades reales. Arturo Escobar dice, ¿y cuáles son las necesidades? El problema de la transición. Estaríamos en un proceso de la transición, ¿no? Un mundo en transición, y para eso se necesita diseño y autonomía. ¿Cómo pensar el problema del diseño con autonomía? Y el problema de la autonomía como un problema del diseño, ¿no? Pero es diseño de mundos y no solamente diseño de cosas. Y finalmente Dussel, ya con esto voy como cerrando para ir planteando la conversación. Dussel lo propone desde una perspectiva realista, ¿no? O sea, pero ustedes saben que hay un auge, un nuevo auge del realismo en la filosofía, pero desde el realismo crítico, pero Dussel dice desde el realismo de la vida. Es decir, cómo ponemos la vida en el centro. Es decir, no es un vitalismo filosófico, sino es biocentrismo más bien, ¿no? Cómo ponemos la vida en el centro para pensar el proyecto de la decolonialidad y de la transmodernidad. Y en ese proceso estaría la metáfora de la caja negra a la caja de cristal. Y es que pues en la caja negra es como la caja de la producción del genio, ¿no? O sea, el genio artístico es como la caja negra donde ni él sabe cómo es que produce sus obras geniales y no las puede explicar, ¿no? Es la naturaleza que actúa a través del genio para dar reglas al arte, diría acá. Pero la caja de cristal es cómo estaría un proceso de diseño abierto, ¿no? Es decir, es transparencia en el proceso, descubrimiento de sus fases, la complejidad del diseño y su retroalimentación, la autoconciencia del diseño y su responsabilidad, y la aplicación entre diseño y tecnología, diría Dussel. Pero lo que quiero ya para cerrar un poquito, espero no haber sido tan denso o tan generalista, creo que sí, muy generalista, pero ahora aterrizamos cosas con las preguntas. Eh, Dussel en su época final, yo le preguntaba a Dussel en 2010 por allá, Maestro Dussel, ¿y cuándo va a escribir la estética? Y entonces él dice, bueno, después de la política. Estoy terminando la política y después viene la estética. Y la política se demoró bastante porque son dos grandes tomos, ¿no? El primero que se llama La política de la liberación, o sea, la historia mundial, y luego la arquitectónica de la política. Cada uno es un tomo de 350 páginas más o menos. Terminó la política y entonces se empezó a escribir lo que se llamó hacia, hacia una decolonialidad estética, y en ese texto se republicó la filosofía de la producción. Si ustedes buscan hacia la decolonialidad estética, es realmente el libro del 85, publicado en 2023, como hacia la decolonialidad de la liberación, hacia la estética de la liberación, hacia una estética de la liberación. Y luego él planteó 7 hipótesis, dictó un curso que eran 18 hipótesis para la estética de la liberación y escribió 7. Pero digamos, esas hipótesis lo que hacen es mostrar cómo desde el mundo de la poiesis, la historia de la poiesis se convierte, hay un momento en que se distancia del diseño y de las cosas prácticas y se convierte en la historia del arte a través de la historia de la belleza, pero él inaugura una hipótesis distinta con la belleza, poner el centro de la belleza en la estética de la liberación, y nosotros decíamos, pero ¿por qué pone la idea de la belleza como central si es una categoría moderna, colonial, ya en desuso en el arte contemporáneo, ¿no? Las vanguardias artísticas ya dijeron, belleza, es, las categorías son distintas, ¿no? En el arte contemporáneo.
Pero lo que él plantea es que cómo construir una belleza distinta, que es la belleza de la comunidad. No la belleza del arte, sino la belleza construida de otra manera desde la pregunta de la comunidad y para salir del esteticidio de la modernidad. Y él se basa en el concepto de esteticidio desde Boaventura de Sousa Santos, pero lo plantea así. Entonces, la estética de la liberación sería replantear de nuevo el proceso de las artes desde la lógica de la comunidad y no desde la lógica del artista genio moderno, sino es la comunidad la que le dice al artista lo que hay que hacer. Y es una belleza de la liberación. Y también esa estética dialoga con otros campos que son los campos teóricos y los campos prácticos. Entonces también para Dussel es muy importante una categoría de Javier Zubiri, que es el filósofo catalán, que planteó una categoría de la inteligencia sentiente. Es decir, que no hay distinción entre la sensibilidad y el entendimiento y la razón, sino que la inteligencia es sentiente y la sensibilidad es inteligente. Ese es el planteamiento de Zubiri y lo que hay que analizar, dice Zubiri, son los actos de esa inteligencia sentiente. Y para Dussel es muy importante porque desde ahí saldríamos del dualismo cartesiano desde la estética, ¿no? Es decir, la distinción sujeto-objeto también en el arte la encontramos, ¿no? Quién es el que crea y qué es el objeto y el sujeto, el artista, el no artista. Entonces la inteligencia sentiente sería importantísima para la estética de la liberación y para pensar desde la comunidad. Con eso quería ya, creo que me pasé mucho. No, No sé. profesor, no, no importa porque era necesario el tiempo que se tomó. Entonces voy a dejar de compartir y entonces pues vamos a iniciar nuestra conversación y para dar inicio a la Eh, conversación me voy a permitir presentar a las dos estudiantes que se encargaron de preparar estas preguntas. Le confieso, profesor, que tenían casi 22 preguntas, entonces tuvimos que hacer una labor de selección bastante juiciosa como para realmente capitalizar esta conversación en el buen sentido de la palabra. Bien, bueno, por un lado tenemos a Ana María Arango Melo, antropóloga de la Universidad de los Andes, DEA en Antropología Social de la Universidad de Barcelona y magíster en Gestión Cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido docente universitaria en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque y la Facultad de Artes ASAF de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Desde el año 2008 vive en el Chocó, donde se desempeña como investigadora de la Asociación para Investigaciones Culturales del Chocó y docente del programa de educación artística de la Universidad Tecnológica del Chocó. Desde el año 2010 coordina el grupo de investigación y el archivo Corporaloteca, desde donde lidera diferentes proyectos de investigación y extensión. Ha sido investigadora principal en proyectos como el Plan Étnico Cultural del Chocó, Expo Renacientes, Sexualidad, Placer y Vida y La Tambora Mágica. En el 2014 obtuvo el primer puesto en la categoría general del Premio Antropología Visible de Uniandinos. En el 2023 y 2024 se desempeñó como coordinadora de gestión de conocimiento y enlace del Departamento del Chocó en la Estrategia Cultural de Paz del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Actualmente acompaña el colectivo La Ruta de los Cuidados, un camino hacia la vida. Entre sus libros encontramos Distrópico, Ve lo que bonito, prácticas sonocorporales de la primera infancia en poblaciones afrochocuanas, Sexualidad, placer y vida, miradas desde la diversidad cultural en el departamento del Chocó,
Catía, Catiá, Cateadora, Cantos del Río y de la Selva, La Tambora Mágica, Senti Pensando, la gestión cultural en el departamento del Chocó, Cocorobé, Cantos y Arrullos del Pacífico colombiano, del Libro al Viento, entre otros más. Tenemos por otro lado a María Catalina Cruz González. María Catalina Cruz es estudiante de tercer semestre del doctorado en Diseño, Arte y Ciencia. Olvidé decirlo, Ana María es estudiante de primer semestre del doctorado. Catalina, entonces, por su parte, es estudiante de tercer semestre del doctorado en Diseño, Arte y Ciencia. Es magíster en Humanidades, Arte, Literatura y Cultura Contemporánea de la Universidad Abierta de Cataluña. Sus líneas de investigación articulan teorías de la comunicación, cultura popular, la nostalgia, las redes sociales, la semiótica, la realidad nacional y la representación audiovisual. Apasionada por la escritura de guiones, la dirección de cortometrajes y el diseño de producción, ha orientado su trabajo hacia la exploración de la relación entre emociones, memoria y las narrativas contemporáneas. Su última publicación se titula Estructuras de la nostalgia, música y objetos y narrativa en Guardianes de la Galaxia. Actualmente se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Su proyecto doctoral, se titula Epistemología de la nostalgia, representaciones mentales, procesos neurofisiológicos y performatividad de la imagen. Bien, bueno, entonces podemos empezar. Adelante, estimadas Ana María y María Catalina. Muchísimas gracias, Silvia, y agradecerle al profesor Pedro Pablo por pues, su exposición. Y bueno, como pudo verlo cuando Silvia dijo que teníamos muchas preguntas, es porque creo que leerlo a usted con Walter Miñolo, bueno, con otros autores abrió muchas preguntas y creo que es lo enriquecedor de la conversación que vamos a tener ahorita. Entonces, me permito hacerle la primera pregunta y es si la decolonialidad surge como opción frente a universales abstractos occidentalizados, ¿cómo evitar que la decolonialidad misma sea capturada como nuevo universal global? Muchas gracias por esas preguntas, ¿no? Tan profundas y además, pues son de ustedes que son también personas muy, muy formadas, ¿no? Y son las super preguntas, ¿no? Pero digamos, al asumir la pregunta como por la vía negativa, digamos, lo que yo decía era, la pregunta es cómo evitar, digamos, la si sería más bien que es inevitable, ¿no? Es decir, porque algunas personas dicen que la decolonialidad ya fue capturada, ¿no? Es decir, que el proyecto decolonial se volvió una moda en el mundo, en América Latina, en Europa, se habla de colonialidad. Y con eso, dado que ya fue capturada, se volvió una moda y que ya es casi que un universal abstracto, ¿no? Y entonces ya se usa es como para adornar proyectos de investigación y convocatorias. Entonces uno coloca de colonialidad y comunidades y sí, de colonialidad del poder y wow, entonces pasa, pero también es dicen una moda académica y sobre todo que está en universidades, ¿no? Dicen y están haciendo doctorados y maestrías, eh, digamos, digamos que evitar la, no sería como la estrategia, sino dado, yo quería decir es que la decolonialidad solo es posible si se hace desde dentro del patrón colonial del poder, ¿no? Es decir, y en eso Dussel es muy claro, digamos, él dice si podría haber una exterioridad, sí, es decir, es la exterioridad. Nosotros somos la exterioridad dentro del patrón colonial del poder, los colonizados, las víctimas. Pero las víctimas no están por fuera en una exterioridad absoluta, sino en una exterioridad relativa, dado que la colonialidad es una relación. Si nos mandara
a otra dimensión del mundo, la alteridad fuera absoluta, eliminaría la relación y pues no sería colonialidad, ¿no? La colonial no nos podría explotar y dominar, ¿cierto? Entonces, es dentro del patrón colonial del poder donde están las luchas, ¿no? Y entonces, y están dentro de las instituciones. Empezaba con el cuerpo, ¿no? ¿En dónde inicia? A nosotros en el doctorado, cuando estábamos haciendo el proceso de tesis, nos colocaron una paginita, decían, haga una paginita, y es, ubique cuáles son las dimensiones de su colonialidad, es decir, en qué dimensiones se siente usted colonizado. A eso César lo denomina la condición colonial. Es decir, ¿cuál es mi condición colonial? Es el punto de entrada para saber en dónde es que debo trabajar y de qué me debo de colonizar, ¿no? Sí, es decir, si yo no siento la colonialidad de género, entonces, ¿para qué voy a trabajar la colonialidad de género? Ayudo, me uno políticamente con otros, sí, pero trabajaría más la colonialidad epistémica, que es donde más siento mi eurocentrismo, ¿no? Sería, es decir, siempre lo que quería para redondear esta, no es una respuesta, ¿no? Sino es como más un comentario, es que sería casi inevitable la captura, pero la cuestión es que si hay captura, también hay otro proceso, ¿no? Es decir, la captura no puede ser captura definitiva, nos podemos desprender otra vez, delinking, dice Walter Miñolo, ¿no? Desprender otra vez y seguir el proceso, ¿no? Siempre va a haber captura, ¿no? Institucionalización, pero es decir, los procesos de subordinación siempre son de ida y vuelta, ¿no? Captura, recaptura, recolonización, otra colonización a veces más potente que la anterior, pero esas son las relaciones de poder y cómo es allí donde tenemos nuestros lugares para hacer nuestra lucha política, estética, epistémica, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar? Serían como estrategias es decir, casi que saber que no sería tanto como hacer estrategias para evitar, porque tu pregunta me hace pensar, si nos ponemos a hacer estrategias de cómo evitar la captura, nos podemos llegar a clausurar la potencia política de la decolonialidad. ¿Sí? Es decir, que cuando uno ve el riesgo de que si hago esto, entonces me pasa esto, y si hago esto, me pasa esto, puede uno llegar como a una, como esclerosis moral, decía un filósofo por ahí, ¿no? Que es que uno, dado que todo es tan difícil, entonces me van a capturar, entonces no actúo, ¿cierto? Es decir, de la acción se paraliza si veo el riesgo y el riesgo. Entonces tampoco es actuar activismo por activismo político decolonial sin horizontes, sin estrategias, sin análisis, pero siempre habrá el riesgo, pero digamos, somos lo suficientemente inteligentes para plantear este tipo de preguntas que ustedes han planteado. Y también seríamos muy inteligentes para saber cuándo estamos capturados y que nos toca salirnos, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor Pedro Pablo, por esta charla tan inspiradora. La pregunta que yo tengo, siento que pues en gran parte al final de la presentación se contestó, pero no tanto una preguntita que la acompaña. Dice, ¿cómo se entendería desde la perspectiva de los estudios artísticos decoloniales la articulación entre diseño, arte y ciencia? Creo que ahí un poco desde el concepto de poiesis se trabajó. ¿Cuáles serían los aportes de estos estudios a una mirada transdisciplinar y cuáles sus posibles distanciamientos o formas de interpelación, ¿no? Como también desde esos estudios artísticos podíamos tener ciertas preguntas o interpelaciones frente a este concepto de diseño, arte y ciencia. Muchas gracias. Cuando nosotros estábamos trabajando el proceso de los estudios artísticos del doctorado, siempre se plantea el problema de las disciplinas, ¿no? Es decir,
el diálogo de las disciplinas es como lo interdisciplinar, ¿no? Entonces, y a veces se piensa que la transdisciplinariedad era como encontrar una disciplina que las atraviese a todas, que sea la trans, ¿no? Entonces algunos han pensado que pues la transdisciplinariedad pues podría ser la lógica o la historia o el psicoanálisis, y entonces aparecen todas las ofertas de las transdisciplinas que atraviesan, ¿no? Eh, Zizek dice que él tiene una gran crítica a los estudios culturales en general, ¿no? Ustedes creo que ha trabajado Zizek, pero unos argumentos de la crítica de los estudios culturales de Zizek es, los estudios culturales han hecho algo positivo que es historizar las categorías, ¿cierto? O sea, eso es lo que le reconoce a los estudios culturales. El problema de los estudios culturales para Zizek es que él dice, no crean categorías, son carroñeros de categorías. Sí, sé que se dice. Son las categorías las que las toman para historizarlas. No producen categorías, entonces, pero les tengo como la solución que plantea Zizek es, tranquilos, que el psicoanálisis les provee las categorías a los estudios culturales, ¿no? Entonces, son las categorías psicoanalíticas las que él pone para los estudios culturales, y entonces a través de las categorías psicoanalíticas hacemos. Y eso es tan potente que atraviesa mucho de la teoría crítica del arte contemporáneo, ¿no? Es decir, algunos han dicho que la lengua franca de los estudios, eso lo dice Hal Foster, ¿no? De los estudios de la historia es el psicoanálisis, ¿no? Entonces nos ponemos a estudiar psicoanálisis. Muchos han hecho eso, ¿no? Pongamos a estudiar psicoanálisis. Entonces sería la transdisciplina, ¿no? Por esa vía. Pero por otra vía, cuando nosotros pensábamos los estudios artísticos, lo pensábamos desde la transmodernidad, como lo plantea Dussel, ¿no? Es decir, la transmodernidad es atravesar la modernidad. Es decir, no podemos darnos el lujo de no atravesar la modernidad. No la podemos hacer un proyecto transmoderno sin atravesar la modernidad. Solo que hay que ponerla en su lugar. Hay que ponerla, regionalizarla. Es decir, ponerla en su lugar, y las otras culturas dialogan con la modernidad como un gran proyecto cultural. Entonces es distinto allí el proyecto de la transmodernidad, ¿no? Digamos, es un diálogo ya de las grandes culturas, sería casi intercultural la transmodernidad de Dussel, ¿no? Donde no se niega, Dussel no niega lo positivo de la modernidad, y entonces hay que refundar el Estado. Pero el Estado es una construcción moderna, ¿no? Pero hay que descolonizar el Estado. Hay que descolonizar las universidades. ¿Son modernas, coloniales? Sí, pero hay que descolonizarlas, ¿no? Entonces es el proyecto de la transmodernidad de Dussel. Pero nosotros lo pensábamos en términos más sencillos. En el doctorado era transdisciplinariedad. Para nosotros es más sencillo, y es el diálogo entre las disciplinas es la interdisciplinariedad. Y finalmente es un diálogo de expertos, ¿no? De antropólogos con sociólogos, con artistas. Pero si queremos hacer transdisciplinariedad realmente, hay que reconocer que el conocimiento no solamente se produce en la academia y en los institutos y en los laboratorios. Es decir, el conocimiento no solamente lo producen las disciplinas, sino las comunidades. Las comunidades y los movimientos sociales son también productores epistémicos, estéticos y políticos, y el diálogo con ellos no debe ser vertical, sino horizontal, ¿sí? Y entonces pues los estudios culturales de la cultura tradicionalmente lo que hacen es tomar las culturas como objeto de conocimiento. La antropología muchas veces ha hecho eso, ¿no? Es decir, las culturas primitivas tenemos que tomarlas como objeto y estudiarlas, y sí, pero ellas no es el conocimiento de un intercambio
horizontal de conocimientos. Entonces, para nosotros en el doctorado la transdisciplinaridad es el diálogo de creación de conocimientos desde los estudios artísticos con las comunidades que producen conocimientos del mismo valor que el que se produce en la academia. Y pienso que un poco eso ayudaría a lo que tú estás planteando, ¿no, Ana María? Y lo que ustedes están haciendo, yo pienso que aquí lo estamos teorizando, pero lo que ustedes están haciendo es eso, ¿no? ¿Cierto? Muchas gracias, profesor Pablo. Algo que acaba de mencionar que me da paso a la siguiente pregunta es que teorizamos mucho, conceptualizamos mucho, y más allá del plano conceptual, profesor Pedro Pablo, ¿qué ejercicios concretos de desaprendizaje recomienda para comenzar a desengancharnos del patrón colonial, del poder, del sentir, del conocer, y cómo se practica cotidianamente esa reorientación a estética? Buena pregunta, ¿no? Pero también aquí podríamos decir un poco que esa distinción entre teoría y práctica, conceptualización y conceptualización, también es un poco colonial, ¿no? Es decir, que la conceptualización no es solo conceptualización, está atravesada está atravesada por otras cosas, ¿no? Em, esta mañana teníamos una clase con un colega de Ecuador que nos recordaba un poco que el problema de la memoria en las comunidades indígenas tiene un significado, o tiene un significado que memoria es volver a pasar por el corazón. ¿Sí? Entonces, traer a la memoria algo es volverlo a pasar por el corazón. Eh, entonces, digamos, la conceptualización no es solo conceptualización en términos, hablábamos de Dussel, ¿no? De la inteligencia sentiente, ¿no? Es decir, la conceptualización desde esta perspectiva transmoderna no sería abstracta solamente. Esa distinción abstracto sí, no cabría. Es decir, no hay nada que no pase por el cuerpo y que no lo sientas. Por eso sería más bien, es un sentipensar, ¿no? Conceptualizar es un sentipensar, que eso lo inauguró Falsborda, ¿no? Se recuerdan que ese Falsborda, y él lo cuenta como una anécdota de que quién fue el que le dio la idea del sentipensar. Fue alguien en la costa, un campesino de la costa, que le hizo una pregunta de las preguntas que hacen los sociólogos. Y él le dijo, bueno, aquí nosotros sentipensamos es esto. Lo que nosotros sentipensamos es esto. Y dice, ah, wow, esta es la categoría que estaba buscando. y es es decir, no sienten que es pensar y sentir son cosas diferentes, ¿no? Eh, obviamente hay que pasar por la filosofía de Dussel y la filosofía de Zubiri para volver a reconectar eso que pareciera que en la modernidad las categorías analíticas se nos volvieron categorías ontológicas, ¿no? Ese es un gran error de la modernidad. Entonces pensamos que en términos de análisis distinguimos, ¿no? Pero se nos volvieron ontológicas y ya el sujeto se quedó sin el cuerpo y el cuerpo se le quedó a Descartes en el mundo de las cosas, ¿no? Entonces, lo que tú decías, que ejercicios, ¿no? Y yo decía, esta pregunta así es buenísima porque los ejercicios tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, porque yo diría que la condición de los ejercicios es ubicación, cómo construir un lugar de enunciación. Es decir, siempre desde el pensamiento situado, tendríamos que pensar es mi condición colonial, qué tipo de ejercicios requiero para hacer esto que es mis interpelaciones y mi proyecto, ¿no? Entonces los ejercicios no son fórmulas, como que uno pueda decir el ejercicio de Ana María le sirve a María Catalina y le sirve a Juan Carlos o me sirve a mí. Sí, es decir, cómo serían de alguna manera ubicación
un ejercicio, ¿no? ¿Cómo ubicar? Identificación de límites. ¿Dónde está dónde termina mi cuerpo y dónde empiezan las prótesis? ¿Dónde empieza la tecnología y dónde empieza el cuerpo empieza la tecnología? Sí, y yo diría también otro ejercicio que sería el ejercicio de las escrituras, ¿no? Es decir, cómo a veces se piensa que pensar es escribir bien académicamente, ¿no? Y cómo revisar nuestros haceres, nuestros sentires y nuestros modos de pensar para valorar haceres que son de alto valor epistémico, pero que no pasan necesariamente por la escritura. ¿Sí? Es decir, cómo revisar nuestros haceres no, sin filtrarlos por la escritura académica de las normas APA y de todo esto, ¿no? Yo diría como esos son, y esta mañana hablábamos de eso mismo con un colega de Ecuador, que les decía, y es cómo encontrar detonantes, ¿no? Por todos lados nosotros encontramos cosas que nos detonan. Entonces es, así como ustedes fueron tan interesantes de encontrar en los textos, que ese texto que le enviamos, estas preguntas son como detonantes, ¿no? Y los ejercicios que ustedes plantean son, de las preguntas que uno se hace, le plantean ejercicios, ¿no? Entonces, debo hacer con estos ejercicios? Entonces, pues yo no tendría como la respuesta de decirles, bueno, primer ejercicio, segundo ejercicio, afine el instrumento, ahora, sí, ahora hagamos el ejercicio de escritura del párrafo, ahora vamos a hacer el de la corporeidad, el cuarto, el de la espiritualidad, el cinco, el de eliminar el punto ciego de la colonialidad. Sí. Yo diría que es un programa casi como de cada uno, de sus modos de hacer, sentir, pensar, pero que no son tan, si los hacemos nos vamos a dar cuenta que no son tan distintos de los que otros están haciendo, ¿no? Y eso es lo interesante de la decolonialidad, ¿no? Que es tan fácil, digamos, la política en la decolonialidad no es tan difícil porque es que cuando la gente está haciendo prácticas decoloniales, eso se ve. Y el otro lo ve y dice, ah, pero yo estoy en las mismas. Y el otro dice, ah, pero yo también. Y el otro, ah, sí, pero entonces hagamos una juntanza y entonces hagamos esto. ¿Pero por qué? Porque están como en ejercicios análogos desde sus propios haceres, ¿no? Anita, continúa. ¿Sí, Anita? Así sí, ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya Sí, volviste. si quieres apaga la cámara, Ana, tranqui. La siguiente pregunta parte como también está inspirada en un ejercicio, ahora que estamos hablando de estos ejercicios, un ejercicio que hace con el maestro Albán Yuderquis Espinosa, que nos dicen el futuro ya fue, ¿no? Eh, y entonces, pues, y también tuvimos hace 8 días en este seminario una reflexión alrededor de ese futuro moderno que ha sido, digamos, que es colonial y capitalista. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden los estudios artísticos disputar esa temporalidad hegemónica? ¿Qué otras formas de relación con el tiempo podrían abrirse desde allí, ¿no? ¿Cómo relacionarnos con ese futuro, que además pues desde el diseño es un punto muy importante porque siempre se está pensando en esos futuros, en cómo crear esos mundos? Buenísimo. Enrique Dussel escribió en su prólogo, qué pena responder con otra cita, pero Enrique Dussel en el prólogo de la filosofía de la liberación escribió, dice que es necesario como cruzar varios límites, ¿no? Que la decolonialidad tendría varios límites que hay que cruzar. Dice, el primer límite es el helenocentrismo de las filosofías políticas en boga.
Él lo llama filosofías políticas porque estaba hablando de la filosofía, de la política, ¿no? De la estética, del diseño, ¿no? El eurocentrismo del diseño, es uno de los límites que habría que pasar. El segundo límite es el occidentalismo de las filosofías políticas, el occidentalismo, ¿no? El enocentrismo es como que todos los relatos nos llevan a Roma, a Grecia, ¿sí? Entonces el origen de todo está en Grecia, ¿no? Y con Walter Miel hablamos no de origen, sino de puntos de originación. Y si no hay un solo origen y hay puntos de originación en todos lados, entonces esos puntos de originación distintos dan lugar a distintas historias y a distintas memorias. Y esas distintas historias, distintas memorias originadas en lugares distintos, dan lugar a la pregunta por la coetaneidad. ¿Sí? Si la modernidad es un punto de originación que se vuelve hegemónico solamente, Walter Mignolo lo plantea con un argumento en historias locales, diseños globales, ¿no? Él dice, el argumento es, solo existen historias locales, solo que hay una historia local que proyectó un diseño global sobre las otras historias locales y las otras historias locales soportan ese diseño global. Y esa es la modernidad, ¿no? Hoy diríamos, las historias locales ya están cansadas de soportar el diseño global de una historia local y quieren desprenderse de su temporalidad. Es decir, no soportan la única temporalidad moderna, lineal, del progreso, que pensada por ella misma, piensa que la modernidad es autopoética, que es por las propias condiciones de Europa que son modernos y no el resultado de la colonialidad, de la explotación de los otros. ¿Sí? Entonces, la idea del helocentrismo, del occidentalismo es una, y la otra dice, pues paradúcele es el eurocentrismo, y la cuarta es la periodificación organizada según criterios europeos de la historia y de la filosofía política. Es decir, la historia de edad antigua, edad media, modernidad, posmodernidad, contemporaneidad. Entonces él siempre les decía en sus conferencias, ¿no? A todos, a nosotros nos hizo, dice, levanten la mano quienes han sido formados con un relato histórico distinto a este, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna. Y dice, nunca nadie ha levantado la mano hasta el momento. Es decir, que todos hemos sido formados con ese relato. Y ese es como el relato de la temporalidad, ¿no? Y Manuel Wallerstein tiene un texto que se llama El tiempo transformacional del Kairos. El Kairos es distinto, es una noción griega, legocentrista, pero es distinto al Cronos, ¿no? La modernidad sería la era del Cronos, pero el Kairos es un tiempo distinto, transformacional, ¿no? Y los tiempos para los indígenas en el Cauca, para los Nasa, la historia es un corropoto. ¿Saben qué es un corropoto? Es un caracol. O sea, el caracol es el corropoto y entonces la historia es un caracol que camina. Pero la historia, ¿cómo camina? Como caracol, en espiral. ¿Sí? Y entonces recupera, es una manera de construir políticamente el pasado. Eso lo explica Johannes Rapaport con cómo los intelectuales NASA inventaron la historia en términos políticos y inventaron sus héroes a Casica Gaitana, ¿sí? A varios héroes intelectuales históricos, pero es una construcción no histórica en el sentido de la historia, sino es una construcción política de la memoria para iluminar las luchas del presente por la tierra y por el proyecto del CRIC. Entonces, pero lo que quería decir es que es una concepción distinta de historia, como, como espiral, y entonces una historia no del tiempo, sino del territorio.
Sí, entonces es historia del territorio, historia de la vida que ocurre en el territorio. Entonces, pensar el territorio desde desde esas concepciones es distinto, ¿no? Muchas gracias, profesor Pedro Pablo. Y vamos con nuestra última pregunta y luego le damos el paso a Ángela o primero a Ángela, Silvia, como prefiere. No, terminemos con Listo, ustedes y luego le damos perfecto, la palabra a Ángela. listo. ¿Cómo ejercer una investigación-creación en clave decolonial cuando los criterios de validación, evaluación y legitimidad siguen inscritos en la matriz moderno-colonial del conocimiento? ¿Usted cree, profesor, que es posible reconstituir desde dentro de la institución, especialmente desde las universidades, sin ser reabsorbidos por ellas? Yo- la respuesta es sí, si no, no estaríamos aquí, ¿no? La, y es que no tenemos otra, ¿no? O sea, la cuestión es, estaríamos abocados casi a eso, pero sin claudicar o sea, sin ser ingenuos frente al mecanismo, ¿no? Yo he escrito como en la revista Calle 14, algunos editoriales en los que digo descolonizar la investigación-creación. Entonces, descolonizar la investigación-creación, dice, la investigación-creación, pues eh, nosotros fuimos los que ayudamos a crear este híbrido investigación-creación en las universidades porque queríamos los docentes de artes investigar y queríamos reconocimiento como investigadores y finalmente también queríamos puntos salariales de reconocimiento, ¿no? Y que en el CBLAC aparezca todo esto. Entonces, lo hicimos y también en el debate de crear revistas académicas de artes. Calle 14, la revista de la Javeriana, hay varias revistas indexadas de arte, ¿no? En Colombia. ¿Para qué? Para que la investigación, creación, que no nos la van a publicar en las revistas de ciencia, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestras propias revistas también. Eh, lo hicimos y lo hacemos de manera consciente de que es una pelea bastante desigual, ¿no? Porque sabemos cómo que las artes están colonizadas por la ciencia en la universidad, pero la ciencia al mismo tiempo, las ciencias sociales y las ciencias humanas están colonizadas por el logos de las ciencias duras, de las ciencias naturales, pero al mismo tiempo las ciencias naturales están colonizadas por el Estado. El Estado es el que hace las políticas de ciencia y tecnología e innovación, ¿no? Pero el Estado al mismo tiempo está colonizado por el mercado, finalmente por el patrón colonial del poder, ¿no? Entonces, con ese diagnóstico estamos perdidos, no hacemos nada, entonces esta era la opción, ¿no? Ah, no, sigamos siendo artistas, no hagamos, nosotros en la distrital decíamos, no, no nos convirtamos en la Facultad de Artes porque éramos la ASAP, dependíamos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y la opción era pasarnos a la distrital, allá nos vamos a la lógica de la investigación y allá pues nos vamos a sufrir. De hecho fue así, ¿no? Pero no había otra solución porque el Instituto Distrital de Cultura se acababa. Las arquitecturas institucionales se iban a transformar y se acababa. O era o esto o se van. Incluso se hizo una pesquisa y era cuánto le costaba para que los estudiantes de la ASAP, se acabe la ASAP y que los estudiantes que estaban vigentes había que garantizarles que terminen con unas becas en los Andes. Costaban como 14 millones cada uno por semestre y decían, bueno, es una opción en el gobierno de Antanas Mocos, ¿no? Entonces finalmente tocó decir, bueno, nos vamos a la distrital, a las lógicas de la investigación y a esto, ¿no? Creo que la respuesta es como la misma que habíamos dado antes. Es decir, lo debemos hacer sabiendo que ahí están los riesgos, pero también las oportunidades de poder plantear otras cosas, ¿no? ¿Cómo planteamos el discurso de la investigación-creación en Colombia? Suena, es porque se ha hecho desde las universidades y ya por lo menos nos escuchan en ciencias, ¿no? Y hay convocatorias
para artes y con perspectiva de, ¿cómo para mujeres también, ¿no? Dicen artistas, mujeres, diferenciado, son para, y eso es importante, ¿no? Cómo lo hacemos desde dentro para hacer los procesos de investigación que nos interesan a nosotros, pero mostrando que obedecemos al proyecto de la paz, que es la retórica de los proyectos del Estado, ¿no? O sea, todo tiene que apuntar a la paz, pero realmente todos, bueno, hagamos proyectos que apunten a la paz, pero para hacer también lo que nosotros queremos hacer. Muchísimas gracias, profesor Pedro Pablo, y entonces le damos la palabra a la compañera Ángela para que haga su pregunta. Muchas gracias. Sí, iba muy relacionada con la última que ustedes plantearon. Y quiero preguntar, claro, pues ya sabemos que en un poco encaminado en esto la universidad pues surge como parte del proyecto pues moderno europeo y esta claramente está ligada estructuralmente para privilegiar ciertos saberes sobre otros. Y mi pregunta en este caso es si me puede eh, comprender, esto implicaría cambiar los criterios de verdad y legitimidad académica, lo que me lleva también, dado a eso, es preguntarme quién decide que cuenta como conocimiento válido, pues para aplicar al proceso. Gracias, Ángela. Tu pregunta es también muy importante, ¿no? ¿Para qué construimos nuestras propias comunidades académicas? Eso lo planteábamos cuando estábamos haciendo el doctorado, ¿no? Y es, hagamos un doctorado en estudios artísticos, ¿para qué? Para que puedan haber doctores, artistas que sean doctores y no dejen de ser artistas. Porque, digamos, anteriormente a los artistas les tocaba hacer un doctorado en humanidades, en ciencias sociales, en estudios culturales, y las tesis que hay que hacer como artista en las otras disciplinas, las prácticas artísticas, le dicen, bueno, coloque imágenes por ahí, sí, coloque el sonido, pero eso es como un anexo ahí de la tesis. Pero la tesis es el texto y tiene que ser esto, la lógica de la tesis y las prácticas artísticas son el anexo, ¿no? ¿Cómo hacemos un doctorado en el que las prácticas artísticas sean lo central? La investigación, creación. Entonces, ahí se están jugando los criterios de verdad, es decir, cómo construimos comunidades para nosotros mismos poder decidir qué es la investigación y qué es la creación. ¿Sí? Si no lo hacemos, nos lo dicen desde los institutos especializados de fuera. ¿Sí? Y para poder conversar con ellos, tenemos que nosotros tener nuestros propios criterios de qué es investigación para nosotros, qué es creación y qué es investigación-creación y cuáles son los productos que nosotros consideramos. Para nosotros, cada tesis del doctorado es una respuesta a la pregunta, ¿qué es la investigación-creación en artes? ¿Sí? Y me imagino que también en el doctorado, ¿qué es el diseño? ¿Qué es el diseño otro? Cada tesis plantearía una respuesta a eso, ¿no? Entonces, los criterios de verdad son construcciones sociales en comunidades académicas. Entonces, si construimos las comunidades, pues podemos interlocutar como comunidades. Si lo hacemos solos, es más difícil porque tenemos que obedecer el formato del otro. Y también podemos disputar los formatos, ¿no? No sé si aquí les pasa que los estudiantes se quejan, ustedes, no sé si ustedes se han quejado, del formato de la tesis, ¿no? El formato del proyecto de tesis. Me formatea, maestro, este formato me constriñe mi creatividad, me formatea, ¿no? Los objetivos específicos y la metodología, todo esto. Y el protocolo de bioética que tengo que pasar, ¿sí? No sé si ustedes lo pasan, protocolo de bioética. Eh, y todo, entonces nosotros les decimos, listo, porque yo estoy en la posición de coordinador, entonces yo soy el formato, defiendo el formato.
lo que decimos es, está bien, explótelo desde dentro. ¿Sí? Está el formato, pero está para explotarlo desde dentro. Obedezcamos y planteemos desobediencia dentro del formato y explotémoslo desde dentro, ¿no? ¿Sí? Nadie le está diciendo a usted que en el formato se le dice cuáles son sus modos de hacer, sus metodologías o modos de hacer. Diga cómo es que usted va a conseguir los objetivos específicos de su tesis. No le estamos diciendo cómo, diga usted cómo es que lo va a hacer. ¿Sí? Pero es que el formato no me deja. ¿Sí? Y pone límites de palabras. Entonces, hágalo, plantéelo y hágalo. Entonces, creo que ahí también hay otras negociaciones, ¿no? Porque hay otras posiciones más radicales que dicen, no, hasta que no quiten el formato, pues no me presento a las convocatorias, no hago la tesis, no hago esto, porque pues, no, la lucha también está en los formatos, ¿no? Y en todo, porque los regímenes se van cocinando como en todas las instancias, ¿no? Puede aparecer una jerarquía. Claro, profesor, muchas gracias. Sí, señor, toda la razón. Muchísimas gracias a Ángela por la pregunta. Vale anotar, Ángela, profesor Pablo, acá en este momento tenemos estudiantes de doctorado, del doctorado en diseño, arte y ciencia, y estudiantes de diferentes carreras de pregrado, pero también de especialización y maestría. Entonces, de ahí también, pues, es bastante valioso el aporte, pues, el aporte de Ángela. Qué bien. Bueno. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor. Creo que fue supremamente enriquecedor y además agradezco muchísimo el rigor de la presentación, el habernos mostrado los gráficos, sin duda en eso la imagen es supremamente efectiva. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María y Catalina, que de manera tan comprometida se dedicaron a preparar estas preguntas. Si el profesor está interesado, las estudiantes le pueden enviar las otras 18 preguntas que tenían formuladas. Y Claro que entonces, sí. buenísimo, claro, porque pues la idea es que sigamos conversando. Y también pues lo queremos invitar y los queremos invitar a todos para la charla del 9 de marzo. Vamos a tener a Renata Leitao del Brasil, investigadora y profesora con diseño pluriversal, la ancestralidad como brújula para nuevos futuros. Entonces, con esto pues damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.